antes entregamos la palabra a Él, que hagamos unas palabras de oración y que usted ore por mí y yo oro por ustedes. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, Sí, Señor en esta Jesús. mañana poder entregarte, Señor, Sí, este Padre, día. sí. Te damos gracias, Señor. Cada uno Sí, de los Señor que estamos Jesús. acá, Señor, tenemos gratitud Sí, hacia ti. Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, papá. Poderoso eres, Pero en Señor este Jesús. momento, Señor, yo te pido, Padre, que Sí, tú Señor tomes el Jesús. control, Señor, absoluto Sí, de mi Padre. persona, Señor, que En me el nombre de Jesús. como ese vaso, Señor, Sí, Padre. que yo siempre te he pedido ser para ti, Señor. Sí, Señor En el del nombre de cielo. Jesús te pido, Padre, que pueda transmitir a Sí, tu pueblo, Señor Jesús. esa palabra que tú traes, que has Sí, preparado, que has regado desde Sí, hace Señor tiempo, del cielo. Señor, En el en su nombre de corazón. Jesús. Que yo pueda plantar en ellos, Señor, a través de tu palabra. Sí, Señor esa Jesús. semilla que dé fruto en cada Sí, Padre. uno de los que están hoy delante de ti. En el nombre de Te Jesús. entrego, Señor, el tiempo. Gracias te entrego te mi vida, damos, mi Jesús. persona, Señor, y te pido como siempre te pido Sí, Señor cada vez Jesús. que transmito, Señor, tu palabra. Sí, Que Padre. tu Espíritu Santo se apodere por completo de mí. Sí, Señor del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias Amén, te damos, amén, Señor Jesús. y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy. Este es el tema, yo creo que ya lo habían visto algunos en el WhatsApp, ¿verdad? La imagen. Y quiero que me acompañen a leer el texto base de hoy, va a ser 1 Corintios 14:26. El tema se llama Edificados para edificar. Dice 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, va una, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice. Hágase todo para edificación. Edificación de cada uno de nosotros y edificación del oyente, de todos los que están alrededor cuando estamos reunidos. Y aquí habla no solamente de la reunión como la que tenemos hoy, sino también cuando nos reunimos en un café, a tomar un café, en un restaurante, a comer algo. Nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hablar y transmitir es esto: salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Porque el día que el Señor me hablaba de esto, me decía Él que tal vez nosotros estamos hablando y va a haber alguien inconverso detrás de nosotros escuchando lo que estamos hablando. ¿Y qué va a escuchar él? Si nosotros tenemos doctrina y revelación, de esa persona que está detrás de nosotros va a escuchar eso y quizás a través de eso esa persona va a tener la inquietud de buscar al Señor. Entonces nosotros somos hechos y edificados para edificar a otros. Amén. Ya sea aquí, ya sea afuera, ¿verdad? Entonces vamos a desgranar, le dice nuestro apóstol este verso, dice, que hay cuando nos reunimos 5 cosas. Y mire que el 5 tiene mucho significado. Usted sabe que significa la gracia, pero también significa los 5 ministerios en los que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, el primero es salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Vamos a ver ahora qué es la palabra salmo. Dice, salmo denota primariamente un tañer o pulsar con los dedos sobre cuerdas musicales. Luego significa un cántico sagrado cantado con acompañamiento musical, también significa un salmo. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo quiero que me acompañe y que repitamos este verso, hermanos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros cuando nos reunimos, Amén. ¿verdad? Y me impactaba algo que hace unos días yo me di cuenta, porque dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense, hermanos, que yo casi siempre tengo una canción todo el día en mi mente, no sé si a alguno de ustedes les pasa. Y a veces me levanto y ya tengo una canción. Y estoy hablando y todo, pero esa canción está en mí, ¿verdad? Y yo cuando leí esto decía, Señor, ahora entiendo qué es eso. Que yo tengo esa canción que tengo. Me decía mi esposo también que a él le pasa, ¿verdad? Entonces es eso, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Que haya un salmo siempre en nuestro corazón. Amén. Pero que cuando hablemos también podamos transmitirlo a otros, ¿verdad? Amén. Entonces dice Colosenses 3:16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, miren, otra vez, en vuestros corazones, qué tremendo, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Voy a ir un poquito rápido porque esta es la introducción, pero vamos a ir a otra de las cosas que quiere el Señor que haya cuando nos reunimos. Dice doctrina, que también significa enseñanza. Esa viene de la palabra 13:21, significa instrucción o el acto o la materia, dice. Doctrina, enseñanza o enseñar. Vamos a ver, había otra cosa que quería decir. Pero miren esto, donde dice aprender significa también. Entonces, otra de las cosas que el Señor quiere cuando nos reunimos, aparte de que venga yo, venga el pastor o venga cualquiera de los hermanos a hablar y enseñar, el Señor también quiere que aprendamos. Amén. Amén. Cuando nos reunimos, el Señor quiere que aunque sea algo nos llevemos. Amén. Que aprendemos algo, que crezcamos en algo, que nos edifiquemos a nosotros mismos en algo para luego edificar a los demás. Amén. Amén. Dice Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? El Señor, desde que Él empezó su ministerio, Él hablaba y estaba estableciendo una doctrina. Y doctrina significa una forma de vida. Entonces nosotros tenemos que vivir esa doctrina a cada Amén, Señor. lugar en donde vayamos, ¿verdad? Y todos los días. Amén. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda cosa que tiene que ver cuando nos reunimos. Dice también lenguas, de afinidad incierta, lengua por implicación, lenguaje, idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente, dice, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de las lenguas espirituales que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Amén. Perdón, hermanos, pero como hemos estado algo malillo, tengo algo seca en la garganta, ¿verdad? Dice Hechos 2:21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como tenemos que estar siempre nosotros cuando Amén. nos reunimos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice. Y se les aparecieron lenguas, esa es esa misma palabra la que aparece ahí, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar, ¿verdad? Amén. Entonces esta es otra de las cosas que el Señor nos pide que haya entre nosotros, que es la revelación. La revelación significa revelación, manifestación o manifestar. Pero esto es lo importante, dice Lucas 2:32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice el Señor que nosotros tenemos que ser? Tenemos que ser luz. Y esa luz es la que va a transmitir la revelación a otras personas, la manifestación de Cristo. Amén. Cuando nosotros hablamos, al ser luz, en donde quiera que estemos, podemos alumbrar las tinieblas de alguien. Y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta, pero esa persona va a oír algo. Y va a decir, yo quiero lo que ellos quieren. Amén. Entonces eso es otra de las cosas que el Señor nos demanda. Dice Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente. La revelación también sirve y nos declara los misterios del Señor, ¿verdad? Por eso es que hay que tener esa revelación y pedirle, clamarla todos los días, todos. Amén. Desde el más grande hasta el más chico, ¿verdad? Dice Gálatas 2:1, después, pasados 14 años, ahí está hablando el apóstol Pablo, otra vez a Jerusalén. 14 años, miren eso, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, dice. Él estuvo 14 años aprendiendo. El apóstol Pablo no fue solamente y empezó su ministerio, estuvo 14 años. Gamaliel se llamaba su maestro, ¿verdad? A los pies de Gamaliel, estudiando, ¿verdad? Pero mire, cuando llegó la hora de salir a hacer la obra, ¿qué dice? Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación. Amén. Cuando nosotros tomamos una decisión, tiene que ser revelada. Amén. Por el Espíritu Santo. Y dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles.
Amén. Entonces, esta creo que es la cuarta. Sí. La quinta y la última de lo que habla este verso tan lindo es interpretación. De lo mismo que el 20:59. Dice, significa traducción, interpretación. Dice Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Que por cierto el pastor nos enseñaba el día martes, ¿verdad? Acerca de los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y esto es uno de los dones, es de interpretar la lengua, ¿verdad? Pero también significa, no puse la otra palabra aquí en la 20:59, pero también significa, bien, aquí dice, traducir. Entonces muchas veces va a hablar una persona, no necesariamente aquí es de que alguien se va a poder hablar en lenguas enfrente de la gente porque nos van a decir que estamos locos, ¿verdad? Pero traducir lo que la otra persona quiere decir a veces, ¿verdad? A veces la otra persona no sabe cómo explicarse, viene alguien más y dice, sí, lo que tú dices es tal cosa. Entonces ahí todos nos vamos a edificar, ¿verdad? Por medio de eso, cuando todos estamos en unidad, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a edificar a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora esto, vamos a entrar aquí, sí es el tema en sí. Yo voy a tomar un poquito de agua porque esta garganta no quiere. Es que hay un virus aquí en España, hermanos. Para los que nos ven desde Guatemala, estamos atacados por los... Dice, ¿para qué debemos reunirnos, verdad? Lo principal, ya vimos todas las partes, pero lo principal es la edificación, ¿verdad? Amén. Y esta palabra, yo sé que se les va a quedar a todos de tanto que la voy a repetir. Es la 36:19 y significa oikodome. Y dice que significa arquitectura, una estructura o figurativamente una confirmación. También significa edificación, edificar o edificio. La palabra oikodome, a ver, ¿quién la quiere repetir? Oikodome. 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 Ahí. Cuando yo escuché que dicen oikodome, a ver qué tal, pero bueno. Entonces miren lo que significa, bueno, aquí ya lo habíamos visto, dice una estructura, una confirmación, edificación, edificar o edificio. Pero también significa edificar, construir o hacer una cosa juntando los elementos necesarios. Así como hablábamos al principio del verso, con salmo, con interpretación, con revelación, juntando, dice, los elementos necesarios para edificar, ¿verdad? Entonces, para edificar tiene que haber un conjunto de cosas, recordemos. También significa levantar, construir o encargar la construcción de un edificio. Incitar a los demás sentimientos o actitudes elevadas, dice. O sea, edificar también significa inspirar a los demás. Hablarles algo que pueda edificarlos y hacerlos que ellos se levanten, ¿verdad? Que haya entre nosotros palabras que edifiquen a los demás. También significa establecer o sentar las bases de algo. Así como lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Estamos estableciendo las bases de una iglesia, ¿verdad? De un ministerio, que es el Ministerio Sebenecer. Nosotros estamos estableciendo las bases, pero siempre siguiendo el modelo que nos ha sido dado al Ministerio Sebenecer, que es un modelo celestial, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 3:9. Hoy sí vamos a leer un montón, hermano. Vamos a tener la cuota llena de lectura, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. ¿Qué somos nosotros, hermano? Edificio de Dios. Edificio de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso tenemos que ser edificados. Amén. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Wow. Él solo puso el fundamento. El apóstol pone el fundamento, viene otro y edifica encima, dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Hay un fundamento que dice, hay otra versión que dice que está ya, y enfatiza donde dice que está ya puesto. Claro. El Amén. fundamento es Cristo y no hay otro. Amén. ¿Verdad?
Hay otro verso que no lo puse donde dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está ya establecido, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí quiero que entendamos algo. Porque hay otro verso que habla que dice que el fundamento de los apóstoles, ese creo que lo tengo más adelante, pero el fundamento de los apóstoles no son ellos, y muchos han confundido eso. Dice sobre el fundamento de los apóstoles, no. Los apóstoles fundamentan sobre Cristo. Entonces el fundamento de los apóstoles es Cristo, punto. Amén. ¿Verdad? Amén. Esa tiene que ser nuestra piedra angular, que ya la vamos a ver también lo que significa. Y dice esto, el 3:12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas importantes acá es que la obra es de Dios. Amén. Nosotros la estamos edificando, nosotros estamos, el apóstol pues ya puso el fundamento, que es, él pone los fundamentos sobre el fundamento ya dado, que es Cristo, pero nosotros tenemos que edificar todos los días, ¿verdad? No solo el pastor, no solo yo, sino que cada uno de nosotros es nuestro deber edificar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Este es un cuadrito que yo les hice aquí para que quede bien, un poquito más entendido. El fundamento ya establecido, como dijimos, es Cristo, que es la piedra angular, ¿verdad? Entonces aquí estamos nosotros, ustedes pueden ver en la diapositiva, nosotros, que somos el edificio de Dios. Y esto quiero que mi esposo me ayude a leerla en 1 de Pedro 2:5. Sí. Somos piedras vivas. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? Piedras vivas. Piedras vivas. Somos piedras vivas, piedras que estamos sirviendo para edificar un edificio, Amén. un templo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero nosotros somos esas piedras que tenemos que ir como que encajando. Por eso muchas veces duele, ¿verdad? Porque tenemos que ir encajando una con la otra para que quede sólido el edificio, ¿verdad? Amén. Entonces no nos asustemos de los, no sé cómo le dicen, fricciones, trancazos o de las fricciones que se den, ¿verdad?, entre nosotros, porque eso es lo que el Señor está haciendo, edificando su casa. Entonces, dice, los apóstoles ponen el fundamento, que es Cristo, que también dice que es una doctrina. ¿Me ayuda, Samuel, a leer Efesios 2:20 también, por favor? Efesios 2:20. Sí, por favor. Dice la Escritura: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahí está. Jesucristo mismo es la piedra del ángulo, y ahorita les voy a enseñar cuál es esa piedra angular de la que aquí habla. Bueno, entonces aquí ya estamos nosotros, los apóstoles, y habla aquí: ministros, siervos, servidores, cualquier cristiano puede y debe edificar. Tiene que ser edificado él mismo primero, y otros, vamos a ver, yo me confundí, que vamos a ver edificio de Dios. Uno pone el fundamento y otros lo edifican, como decía el verso anterior, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos deber, hermanos, de edificar, cada uno de nosotros. Aquí este es el verso que les leía anteriormente mi esposo, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la piedra principal, dice, del ángulo Jesucristo mismo, dice, en quien todo edificio, ¿quién dijimos que era el edificio? Nosotros somos el edificio, somos las piedras vivas. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Amén. Que seamos un templo santo para el Señor, ¿verdad? Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice: juntamente edificados. Amén.
somos edificados unos a otros, hermanos. Amén. No tenemos que edificarnos a nosotros mismos, que ahí les voy a enseñar un verso tremendo que el Señor me regaló, donde habla que hay gente que se edifica a sí misma, y es algo que está profetizado para el último tiempo. Gente que edifica templos solamente para ellos, para su propia conveniencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, ¿cuáles son los requisitos para edificar? Ahí está el arquitecto que dirige la obra, pero los otros son los que edifican. ¿Se recuerdan lo que les decían? Los albañiles son los que edifican, pero el arquitecto solo dirige, bueno, aquí esto, él pone las bases y todo, pero otros son los que edifican, ¿verdad? Amén. Entonces dice, el primero en edificar es Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. Amén. Entonces dice Salmos 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Amén. Amén. La obra es del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Él Dios. va a hacer la obra como sea, Él la va a hacer. Si tú quieres ser usado, el Señor te va a usar y te va a ayudar a edificarte tú primero y a edificar a los demás. Pero si no, el Señor va a levantar a otro porque la obra es de Él. Amén. ¿Verdad? Entonces yo quiero que el Señor me use a mí. Amén. Yo quiero que el Señor me edifique a mí y que yo pueda edificar a los demás. Sí, ¿verdad? amén. Porque no quiero yo estar aquí en este mundo y solo robar aire, ¿verdad? Yo quiero edificar y Amén. que el Señor me edifique a mí mismo. Así ¿verdad? es. Entonces dice, y miren este dibujo, no sé si se alcanza a ver. ¿Lo alcanzan a distinguir? Sí, amén. Está la casa sobre la roca y está la otra que se hundió, ¿verdad? Dice, edificar, este es otro de los requisitos. Edificar sobre Cristo, que es la piedra angular, el fundamento de nuestra iglesia. Dice Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice el Señor, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que edificar, Aleluya. hermanos, sobre la roca, siempre sobre Cristo. Amén. Que todo lo que nosotros hagamos y digamos sea pensando en Él. Amén. Para que se edifique el cuerpo de Cristo sobre esa roca, que es Cristo, que es la piedra angular que ahora les enseño. Amén. Perdón otra vez, pero es que siento la garganta bastante seca, ¿verdad? Pero bueno. Amén. Miren la piedra angular, miren el dibujo, antes de que lo lea. Yo me impactaba. Piedra angular es eso, es un ángulo así. Y es la primer piedra que se pone para hacer una edificación. Eso es Cristo. Amén. La primer piedra, el fundamento, el ángulo. Y miren qué lindo, me gustó esa como especie de cruz que está sosteniendo esa base, ¿verdad? Dice lo que significa una piedra angular. Esto es algo del diccionario normal. Dice, el concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañilería. Importante, dice. Ya que todas las otras piedras se establecerán. ¿Qué somos nosotros? Decía, Piedras vivas. Piedras vivas, amén. Ya que todas, dice, las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra. Lo que determina la posición de toda la estructura, dice. Como queda la estructura, si queda así, si queda mal y todo va a ser porque esa piedra primero no se puso bien. ¿Verdad? Así es. Si esa piedra no está bien puesta, que es el fundamento de Cristo, el ángulo, la piedra angular, entonces lo demás no va a estar bien, ¿verdad? Por eso tenemos que pensar siempre en el Señor. Amén. Dice, piedra que está entre dos paredes formando un ángulo, es eso que les mostraba aquí, o fundamento o base de una cosa. Y aquí hay algo que me impactaba, yo estaba investigando, dice, en la antigüedad esta piedra llevaba por lo general una inscripción, tenía algo escrito, fíjense. Y dice algo, una inscripción relevante, ¿verdad? O sea, algo importante tenía escrito esa piedra, escrita en ella, dice. Además estaba hecha, miren esto qué lindo, de un material mucho más resistente que el resto del resto de la construcción. Wow. Amén. Yo me impactaba, yo decía, wow, Señor, esa piedra era mucho más fuerte y sólida que todas las demás que iban a venir encima.
porque tenía que ser la que aguantara las bases. Así es. Todo lo demás era el cimiento, ¿verdad? Y miren este verso, dice Isaías 28:16. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión. ¿Quién es Sión, hermanos? La iglesia, La nosotros. iglesia, amén. He puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no actuará precipitadamente. Gloria Hay a Dios. otro verso que dice: el que cree en él no será avergonzado. Amén. El que cree en esa piedra, el que tiene esa piedra por fundamento, no va a ser avergonzado. Amén. Así es. ¿Verdad? Así Aleluya. que quede eso en su corazón. Y Amén. miren este verso. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que venían las piedras, las ponían en una inscripción. Miren la palabra como es de linda. Segunda de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. Miren. Amén. Y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: Wow. el Señor conoce a los suyos. Gloria a Dios. Amén. Y esta otra cosa: que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, Wow. hermano. Wow, yo me impacté tanto con eso. Amén. Yo le decía al Señor: ¿cómo tu palabra es tan increíble? Le digo yo, porque Amén. eso lo leí yo, eso que les enseñé de que el material que les inscribían y todo, era algo que hacían en la antigüedad, pero la Biblia lo deja plasmado. Amén. ¿Verdad? Y eso que está escrito en esa piedra angular, ¿qué es? El Señor conoce a los suyos, el Señor te conoce. Amén. Te Amén. conoce por nombre, te Amén. conoce en la intimidad. Amén. Y tú eres esa piedra que el Señor quiere usar para edificar su cuerpo, pero también para edificar a otro. Gloria a Amén. Dios. Somos edificados para edificar, como se llama el tema, ¿verdad? Y dice: y que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Yo les puse esta piedra porque esta foto, este es un edificio en Estados Unidos y es la primera piedra que pusieron, la piedra angular, pero tiene una inscripción, o sea que lo siguen haciendo, Así es. siguen poniendo esa piedra, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros somos piedras y esto está escrito en nosotros. El Señor Amén. nos conoce, ¿verdad? Amén. Entonces dice, otro de los requisitos para edificar es planificar. No tenemos que hacer las cosas a la ligera, tienen que ser cosas que estén planificadas. Dice, con sabiduría, porque la obra que se ha de edificar poniendo ante todo la guianza de Dios. Dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a Así ver es. si tiene lo que necesita para acabarla? Miren el 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, entre los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Qué tremendo. Wow. Y dice el 14:30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Wow. Tremendo, hermanos. Por no planificar. Todo lo que nosotros queramos hacer hay que planificar, Amén. Amén. ¿verdad? Hay que sentarse, hay que calcular los gastos, hay que ver si vamos a poder o no vamos a poder hacer las cosas, ¿verdad? Amén. Siempre guiados por el Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Dice Proverbios 16:3 en la Biblia al día. Pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Está hablando de Amén. todo. Todo proyecto que tú tengas se va a cumplir si lo pones en las manos del Señor. Amén. Así es. Otra versión dice, encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien tus planes. Dice. Amén. Y otra dice, no, esta es la misma. Me repetí. Y también dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Así es. Tú Gloria a Dios. tienes algo que quieres hacer, encomiéndalo al Señor y Él actuará. Esta obra, hermanos, ustedes saben, los que estamos aquí desde el principio, cómo ha costado, pero poco a poco, entre todos, siguiendo la guianza del Señor, la hemos estado haciendo. Y esta obra es de todos, Amén. ¿verdad? Obviamente, la obra es del Señor, pero todos la estamos edificando, hermanos. De una u otra Amén. forma, Amén. todos la estamos edificando, ¿verdad? Y miren que me impactaba porque cuando Abraham abrió el culto, él decía, hablaba algo de edificar, ¿verdad? Sí. Mencionó algo y yo decía, wow, Señor, qué lindo es tu Espíritu Santo porque nos tiene todos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Él. Dice, edificar con autoridad. Miren lo que dice 2 de Corintios 10:8. Porque aún yo,
me glorié más todavía respecto de vuestra autoridad, está hablando el apóstol Pablo, que el Señor nos dio, ¿para qué dice? Para edificación. Para edificación. La autoridad que el Señor te da es para edificación y no para vuestra destrucción. Y no me avergonzaré, dice. Y segunda, y dice, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas, decía ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? También me voy a saltar hasta el 2 Corintios 10:13, dice, por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio. Miren lo que vuelve a decir, para edificación y no para destrucción. La autoridad que el Señor te ha dado, hermano, porque todos los que estamos acá tenemos dones, tenemos cosas de parte del Señor, pero esa autoridad que el Señor te ha dado, que me ha dado a mí, que le ha dado a mi esposo, es para edificación. Amén. ¿Verdad? Y tiene que haber autoridad también. Cuando nosotros vamos a edificar, tenemos que ser con autoridad. Amén. Si vamos a hablarle a una persona, Esther me decía hace unos días que tenía el deseo de hablarle a una persona. Yo no sé si ya lo hizo, pero yo sé que ella llevaba esa autoridad para hacerlo. Amén. ¿Verdad? Tiene que haber autoridad en nosotros para cuando vamos a hablarle a alguien, ¿verdad? Autoridad para edificación, nunca para destruir a alguien, jamás. Nosotros somos hechos para edificación. Dice, ¿cómo vamos a edificarnos a nosotros y cómo vamos a edificar a otros? Con la palabra. Dice Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa ¿para qué? Edificaros. Para edificaros. La palabra de Dios es poderosa para edificar. Y es lo que nos va a hacer que nos levantemos, que estemos fuertes en Él y que podamos edificar a otros. Poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados, dice. Y en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Aleluya. A fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Gloria a Dios. Era lo que les hablaba al principio, cuando nos reunimos, hermanos. Tenemos que hablar palabras que sean de bendición para el oyente, para los que nos estamos escuchando y para los que estamos ahí reunidos, ¿verdad? Todo sea para la necesaria edificación, porque todos necesitamos edificarnos. Amén. Todos los días, ¿verdad? Dice también, edificándonos en la fe en Cristo y orando en el Espíritu Santo. Eso es otro de los requisitos para poder edificar. Dice Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice. Pero vosotros, oh amados, dice otra versión, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros oramos movidos por el Espíritu Santo, estamos edificándonos a nosotros mismos y edificando también a otros, ¿verdad? Amén. Y también dice sobre vuestra santísima fe. Hermanos, necesitamos fe para poder edificar. ¿Verdad? Él sí nos hablaba la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Acerca de la fe. La fe es necesaria también para edificarme a mí misma y para edificar a los demás. Tenemos que tener fe en Cristo. Amén. Fe en lo que Él ha puesto en nosotros también. Sí, Señor Jesús. Dice otro bien importante, y esto quiero que también se nos quede grabado, edificándonos en amor. El amor es necesario para edificarnos y para edificar a otros. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse ¿en qué? En amor. En amor. Amén. Tenemos que edificarnos en amor, hermanos. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Aquí está hablando del comer, ¿verdad? De la gente que comía sacrificado a los ídolos, pero dice aquí, pero el amor edifica. Tenemos que tener amor, hermano. Amén. No tenemos amor por nosotros mismos primero, no podemos edificar a otros. Así es. Así que amémonos, edifiquémonos y luego vamos a edificar a otros, porque el tema se llama edificándonos para edificar. Amén. Entonces dice, también eso decía el verso anterior, edificándonos mutuamente. Dice Romanos 15:1,
Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, hermanos, qué tremendo. El 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su ¿quién? A su prójimo. A su prójimo. En lo que es bueno, ¿para qué? Para su edificación. Para su edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él no se agradaba a sí mismo. Amén. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, dice la palabra. Pero ni Cristo se edificaba él mismo. Él estaba edificando a los demás. Amén. A través de su vida. Y dice Romanos 14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Amén. Mutua, hermanos. Amén. Hermana Eva puede edificarme a mí un día. Amén. Él sí puede edificarme a mí. Otro día yo puedo edificar a Esther. ¿Vale? Es una edificación mutua. Okay. Muchas veces uno de nosotros va a estar tal vez caído por los suelos y va a llegar alguien de nosotros y va a dar una palabra que nos va a edificar y nos va a dar. Amén. ¿Verdad? Amén. Mutua. Por eso es que tiene que ser una edificación constante, hermanos. Esto no tiene que detenerse. Amén. Nosotros tenemos que estar mutuamente y siempre edificándonos, ¿verdad? Amén. Dice, y ya vamos a terminar, hermanos. Dice, la obra de Dios debe ser edificada para Él. Amén. Siguiendo el modelo que Él nos da en su palabra y recordando que la obra es suya y no nuestra. Amén. ¿Verdad? Así es. Lucas 17:28 dice, aquí está hablando de los días de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, ¿y qué más dice? Edificaban. Y edificaban. En los días de Lot edificaban. ¿Pero qué pasaba? ¿Para qué edificaban? Para ellos mismos. Para la maldad. Para la maldad. Edificaban casas para hacer, qué sé yo, qué tipo de fechorías. Y eso no está pasando ahora, hermano, les pregunto yo. Claro que sí. Está pasando. Porque esto dice el Señor que se va a repetir en el último tiempo. Va a ser como en los días de Lot. Hay gente que está edificando incluso templos. ¿Pero para qué? Para beneficio de ellos mismos, desgraciadamente. Y duele decirlo, porque deberíamos ser un cuerpo en Cristo, todos unidos para la misma obra y con el mismo propósito. Pero muchos comercializan con la fe y están edificándose a sí mismos, desgraciadamente. Yo sé que todos lo sabemos, pero es triste, ¿verdad? Y la palabra lo profetiza ya, que va a ser en el último tiempo, se van a edificar a ellos mismos, ¿verdad? Y este es el verso con el que vamos a terminar y quiero que le pongamos atención. Dice 1 Timoteo 1:4 en la LBS. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada. Y por eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Wow. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Amén, gloria a Dios. Dice esta otra versión. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa ¿qué? Discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Wow, aleluya. Que se realiza solo por la fe. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que centrar nuestra vida como hijos de Dios en edificar su cuerpo. Primero nosotros, porque tenemos que estar edificados para poder edificar a otros. Amén. Amén. Pero centrarnos también en los planes de Dios que son para Él y dejarnos de estar pensando en cosas. Miren lo que dice aquí, que no pierdan el tiempo en leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Hay gente que solo vive pensando en el pasado, pensando en que mi ancestro aquí, que mi ancestro allá, que no sé qué. No, hermanos, estamos llamados a ir hacia adelante. Amén. A hacer la obra de Dios, porque la obra es de Él. Y esos planes, dice, son estorbados por discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de lo que se habla cuando nos reunimos? Y miren cómo el Señor me hacía terminar este tema. Solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, estamos llamados a edificar cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad?
Yo quiero que nos pongamos de pie y meditemos un momento, ¿verdad? Delante del Señor. Porque, miren hermanos, nosotros muchas veces fallamos, ¿verdad? Y, permítanme, como imperfectos que aún somos, fallamos. Pero el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos edificados, hermanos. Que busquemos todos los días de Él, que leamos su palabra, que escuchemos alabanzas, que le cantemos, que le busquemos. Porque quiere que seamos edificados. ¿Pero para qué? No por gusto, sino porque quiere que edifiquemos a otros, hermanos. Amén. Todos los que estamos acá podemos edificar a otros. No hay uno solo que con una palabra no pueda edificar a otro, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere dejar hoy en nosotros, ¿verdad? Y vamos a orar. Y vamos a darle primero gracias al Señor por la palabra que nos trajo, ¿verdad? Amén. Ya